Puede que hoy te sientas bajo presión, cargando demasiado peso, rodeado de adversidades que se multiplican sin piedad, con situaciones que parecen sobrepasarte por completo. Quizás has sido herido por la traición, afectado por la enfermedad, consumido por la ansiedad o angustiado por dificultades económicas. Y todo eso ha querido hacerte creer que estás solo, que no cuentas con apoyo, que todo se ha puesto en tu contra. Pero hoy quiero hablarte con el corazón. El respaldo de Dios vale más que 1000 ejércitos juntos. Si Él está contigo, no hay fuerza humana ni poder en el mismo infierno que pueda hacerte caer. Esto no es simplemente un video, es un momento sagrado. Es un diálogo íntimo entre tú y Dios, donde Él desea recordarte quién eres, cuál es tu origen y, lo más importante, quién camina contigo. Porque la victoria no se mide por cuántos te rodean, sino por quién va a tu lado en medio del conflicto. Y si Dios está contigo, entonces ya llevas la victoria dentro de ti. Si estas palabras fortalecen tu espíritu, si alimentan tu alma, ayúdame a que lleguen a otras personas que también necesitan un encuentro con Dios. Dale me gusta a este video, deja un comentario y compártelo. Créeme, con solo hacer eso estarás colaborando para que YouTube lo muestre a quienes hoy no tienen otra forma de recibir un mensaje de esperanza. Tu acción puede convertirse en una semilla de bendición para alguien más. Y si deseas ser parte de esta comunidad que crece día tras día, te invito a escribir esta frase en los comentarios. Dios me respalda siempre. Solo eso. Es una frase breve pero poderosa. Escríbela con convicción, como una declaración profética sobre tu vida. Primera parte. Si Dios está contigo, nadie podrá derrotarte. Quiero comenzar con una verdad que no solo está escrita en la Biblia, sino también en el alma de todo aquel que ha caminado con Dios. Cuando Él está de tu lado, la derrota no es el final del camino. Y sí, puede que la vida te haya puesto en 1000 batallas, que te hayan decepcionado, que hayas caído más de una vez, o incluso que tú mismo hayas dudado de tu valor. Pero quiero que lo sepas con certeza. La presencia de Dios es lo que hace la diferencia entre caer para siempre o levantarse con gloria. Muchas veces creemos estar perdiendo porque las cosas no salen como esperábamos. Pensamos que si perdemos una oportunidad, una relación, un empleo o incluso un momento de estabilidad, eso equivale a fracasar. Pero la palabra de Dios nos enseña que lo que hoy parece una pérdida puede ser parte de un plan mucho más grande, diseñado para llevarte a un lugar mejor. No siempre comprendemos el sentido del dolor en el momento, pero si perseveramos, Dios nos revela que aquello que el enemigo quiso usar para destruirnos, Él lo convierte en escalones para elevarnos. En la carta a los Romanos capítulo 8 versículo 31, se nos plantea una pregunta poderosa. Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y esto no es solo una cita para decorar una pared o repetir por costumbre. Es una verdad espiritual que transforma la vida. Cuando realmente la entiendes, todo cambia. No significa que no pasarás por dificultades. Significa que ninguna de ellas podrá vencerte. No significa que no enfrentarás oposición, sino que ninguno de tus enemigos tendrá la última palabra. Uno de los mayores engaños del adversario es hacerte creer que estás completamente solo. Él busca aislarte mental, emocional y espiritualmente para sembrar la duda, para convencerte de que nadie te escucha, que tus oraciones no tienen valor, que tu fe no sirve de nada. Pero eso es absolutamente falso, porque cuando decides permanecer firme en Dios, aunque todo a tu alrededor parezca derrumbarse, existe una protección invisible, pero real. No siempre la puedes ver con los ojos físicos, pero la sientes. Se manifiesta en esa paz que no se explica, en esa fortaleza interna que aparece cuando más la necesitas, en esa esperanza que sobrevive incluso cuando todo lo demás parece perdido. Hay un pasaje en el Antiguo Testamento que siempre me conmueve. Es aquel donde Eliseo y su siervo se ven rodeados por un ejército enemigo. El siervo, lleno de miedo, corre a decirle que están perdidos, que no hay escapatoria, que los han acorralado. Pero Eliseo, sereno y con fe inquebrantable, ora y dice: Señor, abre sus ojos para que vea. Y en ese instante, Dios abre los ojos del siervo, y éste puede ver que el monte entero está lleno de caballos y carros de fuego que rodean a Eliseo. ¿Sabes qué significa todo esto? Que aunque no puedas verlo con tus ojos naturales, hay un respaldo celestial rodeándote, un ejército espiritual que te protege. Y así estás tú ahora mismo. Puede que no lo percibas, pero no estás solo. Hay poder a tu alrededor. Ángeles enviados desde el cielo acampan junto a ti. Hay una cobertura divina sobre tu vida. Cuando caminas tomado de la mano de Dios, no vas desprotegido. Él es tu escudo, tu fuerza, tu torre indestructible.
Y aunque lleguen momentos donde sientas que no puedes seguir, incluso si crees que estás por caer, es ahí cuando más cerca está Dios, porque Él jamás abandona a sus hijos en medio de la batalla. Él pelea a tu favor y no retrocede ni un solo paso. Puede que tú te sientas agotado, pero Dios jamás se fatiga. Puede que tú derrames lágrimas, pero Él no permite que llores en soledad. Puede que tus pensamientos estén llenos de dudas, pero Él sigue siendo fiel. Y ahora, quiero que te detengas un momento y pienses con sinceridad. ¿Cuántas veces estuviste en situaciones en las que no encontrabas salida y aún así lograste avanzar? ¿Cuántas veces pensaste que era tu final y en realidad fue el inicio de algo nuevo? Eso no fue suerte ni coincidencia. Fue Dios interviniendo en tu historia, aunque tú no lo entendieras en ese instante. Cuando Dios está contigo, puedes perder algunas batallas, pero nunca perderás la guerra. La clave está en confiar, incluso cuando todo te grite que no lo hagas. Confiar cuando no ves señales claras, cuando todo está en silencio, cuando las puertas parecen cerrarse una por una. Porque la fe no depende de sentir, sino de creer. Y cuando decides creer, en medio del cansancio estás diciéndole a Dios: estoy agotado, pero sigo caminando contigo. Estoy herido, pero no me rindo. Estoy en plena lucha, pero sé que tú estás de mi lado. Y créeme, esa fe conmueve el cielo. Muchos piensan que tener a Dios es garantía de una vida sin problemas, pero en realidad es todo lo contrario. Tener a Dios contigo no significa que no habrá tormentas, significa que cuando lleguen, tu casa no caerá. Significa que aunque el viento sople con furia, hay una roca firme bajo tus pies que te sostiene. Y esa roca es Cristo. Así que cada vez que el enemigo intente hacerte creer que ya estás derrotado, levanta tu mirada y recuerda quién está peleando junto a ti. Y para cerrar esta primera parte, quiero que grabes esto en lo más profundo de tu corazón. No importa cuántos estén en tu contra. Si Dios está contigo, tú ya tienes mayoría. No importa cuán grande sea la amenaza. Si Dios te respalda, ninguna arma fabricada contra ti tendrá éxito. El enemigo puede gritar fuerte, pero la voz de Dios es la única que decide el final. Ahora respira hondo, guarda esta frase en tu mente y repítela durante todo el día. Dios está conmigo y no seré derrotado. Escríbela si puedes, anótala en un papel, en tus notas, en los comentarios, donde sea, pero haz que tu alma la recuerde. Esa verdad es tu escudo en medio de esta guerra. Segunda parte, la presencia de Dios es tu protección invisible. Querido oyente, si has llegado hasta esta segunda parte, es porque dentro de ti sabes que necesitas algo más que palabras bonitas. Sabes que hay una voz interna que te está llamando, algo más profundo que la lógica, más fuerte que el miedo. Es la presencia de Dios tocando tu espíritu. Y cuando esa presencia se vuelve real en tu vida, no hay gigante, ni tormenta, ni traición, ni enfermedad, ni fracaso que pueda destruirte, porque no estás caminando solo. ¿Te ha pasado que hay días en los que todo se siente más pesado, donde no entiendes ni por qué te duele el alma? Sientes una presión en el pecho, una angustia que no puedes explicar. Sientes que estás por quebrarte, y entonces, en medio de ese caos, aparece una calma inesperada, una fuerza que no sabías que tenías, un pensamiento que te dice sigue adelante. Eso, querido oyente, es la presencia de Dios trabajando en ti. No necesitas verla con tus ojos para saber que está ahí. Se manifiesta en lo más profundo cuando ya no te quedan razones, pero aún así algo dentro de ti no te deja rendirte. Hay un versículo en el libro del profeta Isaías, capítulo 41, versículo 10, que dice así: no temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Mira bien lo que dice. No afirma que te ayudará de vez en cuando, o solo si te portas bien, o si todo va a tu favor. No, Dios dice que siempre te ayudará, siempre te sostendrá, siempre estará contigo. Dicho en otras palabras, incluso cuando estás débil, incluso en medio de tus dudas, incluso cuando sientes que no estás a la altura, Dios permanece a tu lado, firme, cubriéndote con su justicia. Y aquí es donde muchos se confunden. Algunos piensan que la presencia de Dios solo se manifiesta cuando todo está bien, cuando estás en ayuno, en oración constante, cuando te sientes fuerte espiritualmente. Pero no es así. La presencia de Dios es mucho más fiel que tus emociones. Está contigo cuando estás de pie con firmeza, pero también cuando estás caído en el suelo. Está cuando celebras y también cuando lloras. Porque el amor de Dios no se basa en tu rendimiento. Él no mide tu valor por tus logros. Te ama con un amor que no cambia ni se debilita. Y cuando te ve frágil, no se aparta de ti, se acerca aún más.
Piensa por un momento en el pueblo de Israel. En el libro de Éxodo capítulo 13 se relata que cuando salieron de Egipto, Dios iba al frente de ellos durante el día en forma de una columna de nube, y por la noche como una columna de fuego. No los dejó solos ni un solo momento. ¿Por qué hizo esto? Porque se encontraban en un territorio desconocido, sin protección militar, sin ejército, sin planes estratégicos, y aún así, ningún enemigo pudo destruirlos. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios caminaba con ellos. Hoy tal vez ya no veas una columna de nube o fuego, pero su presencia sigue siendo igual de real. ¿Cómo puedes reconocerla? Cuando estuviste a punto de caer pero no caíste. Cuando pensaste que estabas solo, pero alguien apareció para extenderte la mano. Cuando sentiste que ya no podías más, pero algo dentro de ti te impulsó a volver a intentarlo. Esa es la presencia de Dios. No es teórica ni lejana. Es cercana, viva, íntima, y no necesitas estar en una iglesia llena para experimentarla. Puedes estar solo en tu cuarto sin fuerzas, sin palabras, y aún así sentir como si alguien te estuviera abrazando el alma. A veces no se trata de orar con palabras elocuentes ni de saberte versículos enteros de memoria. A veces basta con decir, Dios, aquí estoy, ya no puedo más. Y aunque eso parezca un acto de debilidad, para Dios es una puerta abierta. Porque cuando tú reconoces tus límites, Él comienza a mostrarte su poder. Dios no se impresiona con tus logros humanos. Él responde a tu dependencia. Por eso, no temas si hoy te sientes frágil, no creas que tu dolor lo incomoda. Él no te exige perfección, solo sinceridad. Y si puedes levantar la mirada y decir, Señor, no entiendo nada pero sigo confiando en ti, entonces estás más fuerte de lo que imaginas. Recuerda esto siempre. La presencia de Dios no siempre se nota en lo exterior. A veces se manifiesta en lo sencillo, en lo pequeño, en un abrazo, en una canción, en una frase que lees justo cuando más la necesitas. Dios tiene una forma única de sorprenderte cuando pensabas que ya no quedaba esperanza. Y aquí viene una clave fundamental. Cuando aprendes a valorar la presencia de Dios por encima de todo lo demás, tu vida empieza a transformarse de verdad. El enemigo puede atacar tus circunstancias, sí, pero no puede tocar tu conexión con Dios. Y mientras esa conexión permanezca viva, tú vas a resistir, vas a avanzar y vas a vencer. Te invito a que repitas dentro de ti esta frase. La presencia de Dios es mi protección invisible. Escríbela si puedes. Dila en voz baja cada vez que el miedo quiera instalarse. Cada vez que sientas que estás solo, recuerda. Hay un ejército espiritual rodeándote, un Dios que pelea tus batallas y una gracia que te levanta cada vez que caes. Tercera parte. Dios usa tus derrotas para preparar tu victoria. Querido oyente, si estás aquí, si has llegado hasta esta tercera parte, es porque algo dentro de ti está despertando, como si el alma comenzara a recordar lo que el dolor le había hecho olvidar. Y quiero que prestes atención a esto. Muchas veces lo que tú ves como una derrota no es más que una parte oculta del plan de Dios para formar tu victoria. Él no desperdicia nada, ni tus lágrimas, ni tus noches más oscuras, ni esos silencios que dolieron tanto. Hay momentos en los que uno siente que ya no tiene energía para seguir adelante, que en lugar de mejorar, todo parece empeorar. Tal vez perdiste algo o a alguien que amabas, tal vez alguien te falló, te hirió, o simplemente todo empezó a venirse abajo. Y entonces te preguntas, ¿dónde está Dios? ¿Por qué permite esto? ¿No se supone que si Él está conmigo, nadie podría vencerme? Y esas preguntas que a veces te haces, querido oyente, no son señal de debilidad. Son el clamor del alma que busca respuestas, que anhela entender lo que el corazón no logra procesar. Y quiero ayudarte a encontrar esas respuestas en este momento. Dios jamás dijo que no pasarías por el fuego, pero sí afirmó que no te quemarías. No prometió un camino sin espinas, pero sí aseguró que ninguna de ellas detendría tu paso si confías en Él. Y esto no es un simple discurso espiritual, es una verdad vivida, probada en el tiempo. Si observamos las Escrituras, los hombres y mujeres que más fueron usados por Dios no fueron los que tuvieron una vida fácil, sino aquellos que atravesaron mayores dificultades. Pensemos en José, vendido por sus propios hermanos, acusado injustamente, olvidado en prisión. Derrota. A simple vista, sí. Pero desde la perspectiva de Dios, cada etapa era parte de la preparación para llevarlo al trono en Egipto. Nada fue en vano. Cada traición, cada golpe, cada lágrima sirvió como herramienta de formación, no como castigo. Porque cuando Dios está contigo, incluso lo que otros hacen para dañarte, termina siendo utilizado para tu bien. ¿Sabes cuál es la diferencia? Que tú y yo vemos momentos sueltos, fragmentos.
pero Dios ve el panorama completo. Nosotros sentimos el peso del presente, pero Él contempla la gloria que vendrá después. Y por eso, rendirse no es una opción. Quizás hoy te sientes como José en el fondo de la cisterna. Tal vez estás atravesando un encierro emocional, una temporada oscura llena de preguntas sin respuesta. Pero eso no quiere decir que Dios se ha alejado. Al contrario, muchas veces Él se revela con más intensidad en la oscuridad que en la luz, porque es ahí donde más lo necesitamos. Aquí es donde quiero que comprendas algo esencial. La derrota no es el fin cuando Dios está contigo. La derrota puede ser solo una fase del proceso. Porque Dios no forma a los suyos en medio de los aplausos, sino en los silencios del desierto. No forja líderes en los palacios, sino en medio de las pruebas. No pule diamantes en vitrinas, sino bajo una presión intensa. Así es como Él trabaja. El apóstol Pablo lo entendió tan bien que en su segunda carta a los Corintios, en el capítulo 12, escribió que se sentía orgulloso de sus debilidades. ¿Por qué? Porque era en su debilidad donde el poder de Dios se perfeccionaba. ¿Te das cuenta? No necesitas ocultar tus momentos de quebranto. No tienes que aparentar que todo está en orden. Puedes presentarte delante de Dios tal como eres y decirle: estoy roto pero sigo creyendo. Estoy confundido, pero no he perdido la esperanza. Y eso, querido oyente, es lo que mueve el corazón de Dios, no tu perfección, sino tu sinceridad. Cuando decides confiar sin ver, cuando sigues creyendo aunque sientas que todo está en tu contra, Dios se levanta como un guerrero invencible a tu favor. Porque hay una promesa que jamás debes olvidar: el justo puede caer hasta 7 veces, pero se levanta, y esa es la diferencia. No importa cuántas veces tropieces, lo que realmente importa es cuántas veces decides levantarte creyendo que Dios aún tiene el control. Tal vez este año no fue lo que esperabas, tal vez perdiste personas, cosas o sueños que atesorabas, pero eso no significa que Dios haya terminado contigo. Cada derrota es una nueva oportunidad para ver su mano obrando. Cada caída es un momento para levantarte con más sabiduría, más madurez y más fe. Dios no solo quiere darte triunfos visibles, Él quiere formar en ti un carácter que nada pueda quebrar. Porque la victoria más poderosa no siempre se ve por fuera, es la que se edifica dentro. Si ahora mismo sientes que estás en medio de una aparente derrota, te aseguro que estás en el taller de Dios. Estás siendo moldeado, fortalecido, procesado. Y por eso no permitas que el enemigo te haga creer que esto es tu final. No lo es. Porque si Dios está contigo, incluso lo que parece ruina puede convertirse en restauración. Incluso lo que parece caos puede ser el inicio de un nuevo orden en tu historia. Y si estás aquí, ahora, leyendo estas palabras, es porque todavía hay esperanza, todavía hay propósito, todavía hay promesa. Quiero dejarte con una frase que te acompañe durante esta parte de tu proceso. Dios transforma mi derrota en victoria. Escríbela, repítela, declárala cada mañana si es necesario. Que esta verdad se convierta en tu ancla cuando los vientos soplen fuerte. Porque cuando Dios camina contigo, la derrota jamás tiene la última palabra. Cuarta parte. La batalla no concluye hasta que Dios diga la última palabra. Querido oyente, lo que estás enfrentando hoy no define tu destino. Puede que te encuentres en medio de una guerra interna o externa, que sientas que estás perdiendo terreno, que las fuerzas se te están agotando. Pero escucha esto con atención. La batalla no termina cuando tus emociones se rinden. No termina cuando los demás te dan por perdido. No se acaba cuando el enemigo celebra antes de tiempo. La batalla solamente concluye cuando Dios pronuncia la última palabra. Y si Él aún no ha dicho que todo terminó, entonces todavía hay esperanza, aún hay promesa, todavía queda victoria por conquistar. Es increíble cómo muchas veces nos dejamos llevar por lo que nuestros ojos ven. Si una puerta se cierra, creemos que ya no hay oportunidad. Si alguien se aleja, sentimos que hemos perdido. Si el diagnóstico médico no mejora, pensamos que ya no hay salida. Pero Dios no se mueve por apariencias. Él no se deja guiar por lo que parece lógico o visible. Él opera desde la eternidad. Él contempla lo que tú aún no puedes ver. Por eso, no te rindas solo porque tu presente se ve gris o sin rumbo. En el Antiguo Testamento hay una historia que representa esta verdad con un poder impresionante. Es la historia de David frente a Goliat. El pueblo de Israel estaba paralizado por el miedo. Goliat, un guerrero colosal fuertemente armado, salía cada día a desafiar al ejército del Dios viviente. Nadie se atrevía a enfrentarlo. Para todos la derrota era segura. Y claro, desde la mirada humana, ganarle a ese gigante era imposible. Pero entonces aparece David, un joven sin entrenamiento militar, sin armadura, sin espadas relucientes.
Solo llevaba una honda y 5 piedras suaves. Pero lo más importante que portaba no eran esas piedras, era la certeza absoluta de que Dios estaba con él. Esa convicción lo hizo avanzar sin miedo, con la frente en alto, mientras muchos decían, no es posible. David respondía con fe, Jehová me libró de las garras del león y del oso, y también me librará de este filisteo. ¿Lo ves? David no contaba con recursos humanos suficientes, pero sí con la presencia del Dios Todopoderoso. Y cuando Dios va contigo, puedes enfrentar gigantes que otros ni siquiera se atreven a mirar. La batalla estaba perdida para los hombres, pero no para Dios. Y fue así como una sola piedra, en las manos de un joven con fe, se convirtió en el arma que derribó al enemigo más temido. Porque cuando Dios pelea contigo, no importa cuán grande sea el oponente. Lo que realmente importa es la grandeza de quien te respalda. Y ahora quiero hacerte una pregunta directa, sin rodeos. ¿Cuál es el gigante que estás enfrentando hoy? ¿Es la ansiedad? ¿La soledad? ¿Una enfermedad? ¿Una ruptura familiar? ¿Un miedo que no te deja dormir? ¿Una sensación de vacío que no logras explicar? Sea lo que sea, míralo de frente y recuerda esta verdad. No estás solo, y esta guerra no ha terminado mientras Dios no lo diga. El enemigo va a intentar agotarte, va a tratar de robar tu fe, quiere que te retires de la lucha antes de tiempo. Por eso susurra pensamientos negativos, por eso te lanza recuerdos dolorosos, por eso usa las voces de otros para hacerte creer que ya no hay solución. Pero escucha bien, el enemigo no tiene el poder para escribir tu final, solo Dios puede hacerlo. Y si Dios aún no ha dicho que es el final, entonces lo que estás viviendo no es un cierre, sino una pausa, un proceso, un capítulo más, no el final del libro. A veces Dios permite que lleguemos al borde, no para destruirnos, sino para que podamos ver su poder como nunca antes, porque cuando ya no tienes nada a lo cual aferrarte, Él aparece con toda su gloria, te mira a los ojos y te dice, no te he abandonado, aquí estoy, sigue avanzando. No es el fin, todavía tengo planes contigo. Y qué importante es recordar sus promesas en esos momentos, porque su palabra no cambia, no se debilita, no expira. Si Él te prometió que estaría contigo, entonces lo está, aunque no lo sientas. Si dijo que te daría la victoria, entonces esa victoria ya viene en camino. Aunque ahora todo parezca una derrota, Dios no miente. Él siempre cumple. A su tiempo, a su manera, pero siempre. Por eso, en lugar de enfocarte únicamente en lo que has perdido, comienza a poner tu mirada en lo que Dios es capaz de restaurar. En lugar de vivir atrapado en los recuerdos de tus fracasos, empieza a declarar en voz alta sus promesas. En vez de hablar constantemente de lo que te falta, habla del Dios que lo puede todo, porque tus palabras también tienen poder. Y cuando hablas con fe, le estás enviando un mensaje al cielo que dice, sigo creyendo, sigo esperando, sigo de pie. Esa actitud, querido oyente, es la que provoca milagros. Quiero que cierres esta parte con una frase que se quede contigo durante todo el día. Dios tiene la última palabra en mi vida. Escríbela en tu mente, grábala en tu corazón, repítela en tus pensamientos, y cada vez que el desánimo intente entrar en tu vida, recuérdala. Porque mientras Dios no diga que esto se terminó, tú sigues en pie de lucha. Y si Él está contigo, nadie, absolutamente nadie podrá derrotarte. Quinta parte, la fe es tu respuesta en medio de la batalla. Querido oyente, hasta ahora hemos comprendido que la presencia de Dios te acompaña, que las derrotas pueden ser parte de tu proceso de formación y que la guerra no termina hasta que Dios dé la última palabra. Pero en medio de todo esto, hay una lección urgente que tú y yo necesitamos aprender: la fe. Porque en esta vida no siempre tendrás el control de lo que ocurre a tu alrededor, pero siempre tendrás el poder de decidir cómo vas a responder desde dentro. Y si tu elección es la fe, entonces ya estás del lado de la victoria, aunque el panorama te diga lo contrario. La fe no es solo una idea religiosa o una palabra bonita para momentos difíciles. La fe es una elección constante, es un escudo para el alma, es la forma en que decides mirar la vida cuando todo parece oscuro. Es ese acto de valentía silenciosa que susurra, no tengo todas las respuestas, pero tengo a Dios, y con eso basta. La fe no niega el dolor, pero se niega a ser gobernada por él. La fe no ignora la realidad, pero se rehúsa a vivir dominada por el miedo. En la carta a los Hebreos capítulo 11 versículo 1, encontramos una definición tan poderosa que merece ser recordada con el alma. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Lo entiendes? La fe es tener seguridad en medio de la incertidumbre. Es tener firmeza incluso cuando lo visible aún no se ha manifestado. Es mirar al horizonte, aún en medio de la oscuridad, y declarar,
sé que el sol volverá a salir. Y esa clase de fe no nace de uno mismo. Esa fe crece cuando caminas con Dios, cuando lo conoces, cuando te das cuenta de cómo Él obra una y otra vez, incluso en los detalles más pequeños. La Biblia está llena de ejemplos de hombres y mujeres que enfrentaron batallas imposibles, pero que salieron victoriosos por una sola razón: eligieron tener fe. Y no fe en sus propias fuerzas, ni fe en los demás, sino fe en un Dios que nunca falla. Noé construyó un arca sin haber visto una sola gota de lluvia. Abraham dejó su tierra sin saber hacia dónde iba. Moisés se paró frente a un mar sin salida, con un ejército detrás, y aún así avanzó. ¿Por qué lo hicieron? Porque creían más en lo que Dios había dicho que en lo que el momento amenazaba mostrar. Y ahora, el turno es tuyo. Puede que tu fe haya sido golpeada, puede que ya no ores como antes, que no leas la Biblia con el mismo entusiasmo, que no sientas lo que antes sentías. Pero déjame decirte algo que nace desde el corazón: la fe no desaparece, solo se adormece, y hoy Dios quiere despertarla en ti, porque tu fe es tu arma, tu fe es el puente que te conecta con lo imposible, tu fe es el idioma que el cielo comprende. Cuando decides creerle a Dios, incluso sin entender nada, el cielo se mueve a tu favor. Y sí, yo sé que no siempre es fácil, sé que hay días en los que parece más sencillo rendirse que seguir creyendo. Días en los que el dolor pesa tanto que la fe parece una llama débil, pero en esos momentos, la fe no se trata de gritarle al mundo que todo está bien, se trata de susurrar en lo más profundo de tu alma: Dios sigue aquí. Se trata de llorar si hace falta, pero no soltar la mano de Dios. Se trata de avanzar, aunque sea despacio, aunque tus pasos sean torpes, pero sin detenerte, porque la fe no siempre se ve fuerte. A veces la fe es simplemente no soltar a Dios mientras todo a tu alrededor tiembla. Y hay algo más que debes recordar: tu fe no solo te sostiene a ti, también fortalece a otros. Puede que no lo notes, pero hay personas observando cómo enfrentas esta temporada. Y cuando te ven seguir creyendo, incluso con lágrimas en los ojos, ellos encuentran esperanza para sus propias batallas. Tu fe es como una antorcha encendida, y cuando decides mantenerla viva incluso en medio de la tormenta, estás iluminando el camino de alguien más que también necesita reencontrarse con Dios. Por eso, querido oyente, cuida tu fe. Aliméntala con la palabra, fortalécela con la oración, protégela de los pensamientos de derrota. Y cada vez que sientas que empieza a apagarse, vuelve a ese lugar íntimo, ese espacio donde escuchas la voz de Dios, y dile: aquí estoy. Necesito que me fortalezcas otra vez. Porque si tienes fe, tienes todo lo necesario para seguir venciendo. Con fe se abren caminos donde antes solo había muros. Con fe se restauran situaciones que el mundo ya había declarado como irrecuperables. Con fe, vuelves a creer en ti mismo, porque recuerdas quién es el Dios que te formó desde el principio. Hoy quiero que repitas en lo más profundo de tu ser esta frase: mi fe es más fuerte que mi miedo. Escríbela, guárdala, hazla tuya. Repítela cada mañana si hace falta. Que esa declaración sea tu estandarte en medio de esta batalla, porque la victoria no comienza cuando el problema desaparece, sino cuando tú eliges creer que Dios está contigo y que no existe enemigo más grande que tu fe depositada en Él. Sexta parte: no temas. Dios ya está adelante tuyo peleando por ti. Querido oyente, hasta ahora hemos hablado del poder de la fe, de cómo las derrotas pueden formar tu carácter y de que la guerra no finaliza hasta que Dios pronuncia su última palabra. Pero hay una verdad más que necesitas abrazar profundamente: no estás solo en esta batalla. Dios ya fue delante de ti, peleando en tu favor. No es una ilusión ni una frase motivacional para animarte temporalmente. Es una promesa viva, firme y poderosa. Y cuando esta verdad entra en tu corazón, la ansiedad se disuelve, el miedo pierde fuerza y tu alma respira esperanza. El enemigo siempre tratará de convencerte de que estás solo, de que todo depende de ti, de que tienes que resolverlo con tus propias manos. Y cuando crees esa mentira, el peso de la vida se vuelve insoportable, porque no fuiste creado para cargarlo todo tú solo. Fuiste creado para vivir bajo la cobertura del cielo. Fuiste diseñado para depender de Dios. Por eso tu alma se agota cuando intenta llevar cargas que solo Dios puede sostener. En el libro de Deuteronomio capítulo 1 versículo 30, hay una promesa que conmueve cada vez que la recuerdo. Dice: el Señor vuestro Dios que va delante de vosotros, Él peleará por vosotros tal como lo hizo en Egipto delante de vuestros ojos. ¿Lo escuchaste bien? Él va delante, no detrás. No espera que tú lo soluciones todo para luego actuar. Va abriendo el camino antes de que llegues. Derriba obstáculos que ni sabías que existían. Prepara lugares donde tú solo veías barreras.
Hace espacio donde parecía imposible avanzar. Y eso, querido oyente, transforma por completo la forma en que enfrentas la vida. Porque cuando entiendes que Dios ya está obrando en lo que tú aún no ves, entonces tu caminar se llena de paz. Ya no corres movido por la ansiedad, caminas guiado por la fe. Ya no tomas decisiones impulsivas, las tomas desde la quietud de quien confía. Ya no reaccionas al miedo, respondes a la seguridad que te da su presencia. No importa lo que digan los demás, si sabes que Dios va primero, entonces ningún enemigo tiene ventaja sobre ti. Ahora, reflexiona un momento, ¿cuántas veces llegaste a un lugar o a una situación que parecía imposible y sin entender cómo, todo salió bien? ¿Cuántas veces fuiste librado de un mal mayor sin siquiera haberlo visto venir? ¿Cuántas veces apareció justo la respuesta que necesitabas o alguien clave que te ayudó cuando ya habías perdido toda esperanza? Eso no fue suerte, eso fue Dios yendo delante de ti, peleando batallas invisibles que tú ni sabías que existían. Él es así, muchas veces silencioso, pero jamás ausente, a veces callado pero siempre activo. Puede que no grite pero actúa con poder, y mientras tú piensas que nada está ocurriendo, Él ya está organizando conexiones, tocando corazones, ordenando escenarios, quitando estorbos, preparando caminos. Y lo más maravilloso es esto: cuando Dios va por delante, no solo libra batallas, también te protege. Él ve lo que tú no puedes ver. Él siente lo que tú ni siquiera sospechas. Y su protección va mucho más allá de lo físico. Él guarda tu mente, tu espíritu, tus emociones, tu propósito. Por eso hubo caminos que se cerraron ante ti, relaciones que llegaron a su fin, oportunidades que se desviaron de tu ruta. No fue casualidad, fue protección. Dios sabía algo que tú todavía no sabías, porque su prioridad no es concederte siempre todo lo que deseas, sino asegurarse de que estés a salvo, de que alcances el propósito que Él mismo trazó para ti, de que no caigas en trampas disfrazadas de bendiciones. Y sí, sé que hay momentos en los que parece que todo se viene abajo. Momentos donde te preguntas, si Dios va delante, ¿por qué me está ocurriendo esto? ¿Por qué esta pérdida? ¿Por qué este rechazo? ¿Por qué esta espera tan larga? La respuesta muchas veces no está en lo que puedes ver ahora, sino en lo eterno. Hay cosas que solo entenderás cuando pase el tiempo y veas con claridad todo lo que Dios estaba evitando o todo lo que te estaba preparando. Recuerda lo que sucedió con el pueblo de Israel cuando salió de Egipto. Dios no los llevó por el camino más corto, a pesar de que ese camino existía. ¿Por qué lo evitó? Porque ese trayecto pasaba por tierras de guerra, y Dios sabía que su pueblo aún no estaba listo para enfrentar batallas. Él iba delante, sí, pero también cuidaba de su fragilidad, de su inmadurez, de sus temores, y así obra también contigo. Hay rutas que parecen más rápidas o atractivas, pero Dios las evita por amor, porque Él conoce tu corazón, tu nivel de resistencia, tus heridas ocultas, tus límites emocionales, y todo eso lo tiene en cuenta cuando guía tus pasos. Querido oyente, lo que estás atravesando en este momento no es un callejón sin salida, es una etapa de un trayecto diseñado por un Dios que ya caminó primero por ese camino. Mientras tú te preguntas cómo vas a lograrlo, Él te susurra con firmeza: ya lo recorrí, solo camina conmigo, solo cree, solo avanza, porque no estás luchando solo, nunca lo estuviste. Quiero que termines esta parte haciendo una declaración firme sobre tu vida. Dios va delante de mí peleando por mí. Guarda esta frase en tus pensamientos. Dila en voz baja cuando el temor se acerque. Recuérdala cuando todo parezca estar en tu contra. Esa es tu verdad. No caminas solo, no enfrentas la vida desprotegido, no avanzas sin dirección. Tu Dios es tu escudo, tu estandarte, tu guía y tu defensor. Séptima parte. Cuando Dios está contigo, ni todo el infierno junto puede detenerte. Querido oyente, hay temporadas en la vida en las que uno siente que está en medio del fuego. Las dificultades te rodean, los pensamientos te atacan sin descanso, las noticias que recibes son desalentadoras y hasta tu propio corazón comienza a flaquear. Pero en medio de ese caos hay una verdad tan firme como una montaña. Cuando Dios está contigo, ni el infierno entero tiene poder para detenerte. No importa cuán fuerte sople el viento, si Dios está en tu barca, no te vas a hundir. ¿Y sabes por qué esta declaración es tan poderosa? Porque el enemigo puede intentar muchas cosas. Puede levantar oposición, sí, puede buscar sabotear tus planes, tocar tus emociones, tu entorno, tu ánimo o tus relaciones, pero no puede tocar tu destino, porque ese ya está sellado con la firma de Dios. El enemigo no puede reescribir lo que Dios ya decretó sobre tu vida.
Y si Dios dijo que llegarías, entonces no hay fuerza oscura, no hay crítica, no hay puerta cerrada ni circunstancia contraria que pueda detenerte. Y lo más impactante es esto: muchas veces, justo cuando estás más cerca de ver cumplida una promesa, es cuando la lucha se vuelve más intensa, porque el enemigo puede percibir que estás por romper cadenas, por cerrar ciclos, por avanzar a un nuevo nivel de fe, restauración y propósito. Y es entonces cuando ruge con más fuerza, tratando de confundirte, de hacerte dudar, de llenarte de temor, pero no lo va a lograr. Porque tú no estás caminando en tus propias fuerzas, tú estás caminando con el respaldo del Altísimo. En el libro de Isaías capítulo 54, versículo 17, Dios nos entrega una promesa que actúa como espada para el alma: ninguna arma forjada contra ti prosperará. ¿Lo notas? No dice que no se levantarán armas, dice que no prosperarán. Eso quiere decir que sí, pueden hablar mal de ti, pueden levantarse en tu contra, pueden tramar cosas para hacerte caer, pero nada de eso funcionará, porque tú estás bajo cobertura divina, y eso no es arrogancia espiritual. Eso es confianza, basada en la fidelidad incuestionable de Dios, porque tú y yo no somos fuertes por mérito propio. Nuestra fuerza viene de aquel que nunca pierde una batalla. No somos fuertes por nuestras propias fuerzas, sino porque Él lo es. Porque es Él quien libra nuestras batallas, quien asegura cada uno de nuestros pasos, quien nos levanta justo cuando el adversario cree que ya ha ganado. Y eso, querido oyente, lo cambia absolutamente todo. Puede que estés atravesando un momento en el que todo parece estar en tu contra. Tal vez has encontrado puertas cerradas, personas que te dieron la espalda en el instante en que más necesitabas apoyo. Quizás estás librando una batalla interna contra pensamientos que te dicen que ya no puedes más, que llegaste a tu límite, que de esta no vas a salir. Pero hoy quiero recordarte algo poderoso: la voz de Dios tiene más autoridad que todas esas mentiras juntas. Hay una escena en el libro de Daniel que refleja lo que muchos están viviendo hoy. Sadrac, Mesac y Abednego fueron lanzados dentro de un horno ardiente por negarse a postrarse ante un ídolo. Ese horno fue encendido 7 veces más caliente de lo habitual. La situación era extrema, parecía no haber escapatoria. Desde la lógica humana no había esperanza, pero en ese lugar de fuego apareció una figura más, una cuarta presencia. Y fue el mismo rey quien reconoció que se trataba del Hijo de Dios. Los 3 jóvenes salieron de aquel horno sin quemaduras, sin heridas, sin siquiera olor a humo. ¿Y sabes qué significa eso para ti? Que hay fuegos que atravesarás, pero no te consumirán, que conocerás hornos encendidos, pero allí mismo Dios bajará contigo. Y cuando salgas, no serás el mismo, saldrás más fuerte, más lleno de fe, más consciente de quién camina a tu lado. Porque el propósito de ese horno no era acabar con ellos, sino mostrarle a toda una nación que Dios estaba presente. A veces lo que tú ves como una prueba diseñada para destruirte, en realidad es un escenario donde Dios va a manifestar su poder a través de tu vida. Por eso no temas al proceso, no huyas del fuego, no creas que porque estás en lucha Dios te ha abandonado. Al contrario, en medio del combate más duro es donde su poder se revela con mayor claridad. Y te lo aseguro, hay personas observando tu vida. Algunos que ni siquiera creen en Dios, pero al verte seguir adelante, al verte resistir, levantarte una y otra vez, algo dentro de ellos empieza a cambiar. Tú estás predicando con tu fe, estás dando testimonio con tu perseverancia, estás brillando incluso sin hablar, simplemente por no rendirte. Por eso, quiero que termines este momento declarando con toda convicción esta verdad sobre tu vida: ni todo el infierno junto podrá detener lo que Dios ha preparado para mí. Escríbelo, repítelo, créelo, y cada vez que un pensamiento contrario intente hacerte caer, respóndele con esta verdad, porque mientras camines con Dios, tu historia está asegurada. Él escribe tu futuro, cuida tu presente, y ya venció todo lo que ha querido destruirte. Octava parte: la autoridad que tienes por caminar con Dios. Querido oyente, si has llegado hasta aquí es porque tu alma ha comenzado a comprender que no estás solo, que el fuego no te destruirá, que la tormenta no te hará naufragar, y que ni el infierno entero puede contra quien camina con Dios. Pero hay algo más que necesitas saber, algo que el enemigo no quiere que descubras, una verdad que transforma la forma en que vives, oras, hablas, incluso la manera en que caminas. Tienes autoridad espiritual porque caminas con Dios, y esa autoridad no es solamente para resistir, también es para avanzar, para conquistar. Muchos creyentes viven siempre a la defensiva, esperando el siguiente ataque, sobreviviendo. Pero Dios no te llamó a sobrevivir, Él te llamó a avanzar, a ocupar terreno,
a hablar con firmeza, a vivir con valentía. Porque la autoridad que proviene de Dios no depende de cómo te sientes, ni de cuánto sabes, ni de cuánta experiencia tienes. Esa autoridad depende de quién camina contigo. Y si Dios está contigo, puedes decir con total seguridad, nada podrá tocarme sin el permiso del cielo. Jesús mismo lo afirmó en el Evangelio de Lucas, capítulo 10, versículo 19. He aquí, les doy autoridad para pisotear serpientes y escorpiones, y sobre todo poder del enemigo, y nada les hará daño. ¿Te das cuenta? Dios no solo te protege, también te entrega poder, te otorga autoridad, te da el derecho de enfrentar al enemigo y decirle, aquí se acaba. No más miedo, no más confusión, no más tormento, porque tú no eres esclavo de tus emociones ni de tus circunstancias. Tú eres hijo o hija, heredero o heredera del reino de Dios. No olvides nunca esta verdad, porque el enemigo no te ataca por lo frágil que pareces, sino por el peligro que representas cuando descubres tu verdadera identidad en Cristo. Su objetivo es mantenerte en la ignorancia, distraerte, desmotivarte, para que nunca actives ese poder que ya vive dentro de ti. Pero este es el día en que esa autoridad espiritual se despierta. Es el momento en que dejas atrás el temor para caminar con propósito. Recuerda a los apóstoles después de la resurrección de Jesús. Antes se ocultaban, dominados por el miedo y la inseguridad. Pero cuando recibieron al Espíritu Santo, todo cambió. Pedro, el mismo que había negado al Maestro, se transformó en un predicador valiente y decidido. Sanaban enfermos, liberaban a los cautivos, hablaban con sabiduría celestial. ¿Qué fue lo que ocurrió? Descubrieron la autoridad que ya les había sido entregada. Dejaron de vivir como vencidos y comenzaron a vivir como vencedores. Y eso mismo puede suceder contigo, porque Dios no hace distinción de personas. Si les dio poder a ellos, también te lo ha dado a ti. Pero depende de ti asumirlo. Debes hablar con convicción. Debes orar creyendo que el cielo te escucha. Debes declarar en medio de la tormenta, mi Dios me respalda. No por orgullo, sino por identidad. Porque no eres un huérfano espiritual. Eres parte del ejército del Altísimo. Y ahora quiero hacerte una pregunta directa. ¿Qué has estado aceptando en tu vida que Dios nunca te pidió que aceptaras? ¿Qué puertas dejaste abiertas por temor, resignación o cansancio? Este es el momento de recuperar tu lugar, de levantarte con autoridad, no para probarle nada a los demás, sino para ocupar tu verdadero sitio. Eres un hijo de luz, un portador de gloria, un guerrero del reino. Es hora de que empieces a declarar vida sobre tu hogar, sobre tu familia, sobre tu mente y sobre tu futuro. Cuando el enemigo llegue con mentiras, respóndele con verdad. Cuando el miedo quiera dominarte, proclama fe. Cuando la duda quiera paralizarte, recuerda las promesas. Cada palabra que pronuncias con fe tiene poder en el mundo espiritual. Y cuando tus palabras están alineadas con lo que Dios ha dicho, las cadenas se rompen, los muros caen, las puertas se abren. No se trata de gritar ni de aparentar espiritualidad. Se trata de saber quién eres, de saber que no estás solo, de saber que aunque por dentro tiemble tu corazón, tu posición en el cielo permanece firme. Dios no te eligió porque fueras perfecto, te eligió porque supo que podías obedecer. Y si Él te ha dado autoridad, es porque confía en ti incluso más de lo que tú confías en ti mismo. Querido oyente, hoy es el día en que esa voz que había sido silenciada vuelve a sonar con fuerza. Hoy es el día en que te vuelves a levantar. Hoy es el día en que comprendes que no eres una víctima, sino un vencedor. Hoy es el día en que la autoridad que Dios colocó en ti se activa nuevamente y el enemigo lo sabe. Y cuando lo sepa, va a temblar, porque cuando un hijo de Dios despierta, todo el infierno se estremece. Por eso quiero que termines este momento con esta frase ardiendo en tu corazón. Camino con autoridad porque Dios está conmigo. Escríbela, grábala en tu memoria, respírala, porque desde hoy tu postura ya no será de derrota sino de conquista. Y si Dios está contigo, querido oyente, nadie, absolutamente nadie podrá derrotarte. Novena parte. El silencio de Dios no es ausencia, sino estrategia. Querido oyente, hasta ahora hemos recorrido una verdad profunda. Cuando Dios está contigo, no solo te protege, no solo te levanta, no solo te entrega autoridad, también te acompaña con estrategias invisibles que muchas veces no entendemos en el momento. Y esto nos lleva a una de las etapas más difíciles de transitar en nuestra relación con Él, el silencio. Esa sensación de que oramos, clamamos, preguntamos, pero no recibimos respuesta. Pero escúchame con atención. El silencio de Dios no es abandono, es estrategia. Su aparente inmovilidad no es indiferencia, es preparación.
Hay quienes han dejado de orar porque sienten que Dios no responde, corazones rotos que llevan días, meses, incluso años, esperando una señal, una respuesta, un milagro, y en medio de esa espera, la duda comienza a sembrar engaños. Dios se ha olvidado de ti, ya no le importas, estás solo. Pero nada de eso es cierto. Si estás atravesando una etapa en la que parece que Dios guarda silencio, es porque está obrando en lo más profundo de tu ser. Lo que Él está forjando dentro de ti requiere quietud, concentración, madurez y sobre todo confianza. Fíjate, cuando un maestro está impartiendo una lección, habla, dirige, corrige. Pero cuando llega el instante del examen, guarda silencio. ¿Por qué lo hace? Porque quiere comprobar cuánto has aprendido. Así también sucede con nuestra vida espiritual. Hay etapas en las que Dios nos instruye mediante su voz y otras en las que nos transforma a través de su silencio. No es que nos dé la espalda, es que desea que lo busquemos no solo por lo que puede hacer, sino por quién es Él. Que lo amemos incluso cuando no responde en el momento que deseamos. El silencio de Dios también es un medio para fortalecer nuestra fe, porque la fe no se moldea cuando todo está claro, sino cuando seguimos creyendo aunque todo parezca confuso, cuando seguimos avanzando, aunque no sepamos hacia dónde nos dirigimos, cuando seguimos obedeciendo, aunque no recibamos nuevas instrucciones. Ese tipo de fe es la que abre los cielos, la que mueve montañas, la que destruye fortalezas. Piensa en Jesús antes de ir a la cruz. En el huerto de Getsemaní clamó con profunda angustia: «Padre, si es posible, aparta de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya». ¿Y sabes qué recibió como respuesta? Silencio. No hubo una voz celestial como en otras ocasiones. No descendió un ángel para detener el sufrimiento, solo hubo silencio. Pero ese silencio no significaba rechazo, sino respaldo. Porque el Padre ya había dicho lo que tenía que decir, y ahora era tiempo de cumplir el propósito. Y si a Jesús le tocó experimentar el silencio, ¿por qué a nosotros no? No porque seamos menos amados, sino porque el proceso nos forma, nos hace crecer, nos moldea para parecernos más a Él. Porque el objetivo de Dios no es simplemente hacernos sentir bien, sino hacernos fuertes, enseñarnos a confiar incluso cuando no entendemos nada. Querido oyente, el silencio también puede ser una etapa de transición. A veces Dios calla justo antes de un gran cambio. Es como el amanecer. Por unos instantes, todo se vuelve más oscuro justo antes de que salga el sol. Y así ocurre también en la vida espiritual. Hay momentos en los que el cielo parece cerrado, en los que todo permanece inmóvil, en los que nada se mueve, pero no es el final, es solo el preludio de una nueva etapa. Y si tú decides no rendirte en ese momento, verás la gloria de Dios como nunca antes. Recuerda también que muchas veces el silencio de Dios es una forma de protección. Si Él respondiera a todas tus preguntas en el instante en que las haces, tal vez no estarías preparado para lo que viene. Hay respuestas que no entendemos simplemente porque aún no hemos alcanzado la madurez necesaria. Hay cosas que Dios retiene, no por castigo, sino por amor, porque no quiere darte algo que no puedas sostener. Él trabaja según su propio tiempo, y su tiempo siempre es perfecto. Por eso, hoy quiero decirte algo que brota desde lo más profundo de mi corazón. Si estás atravesando un tiempo de silencio, no te vayas. Quédate, persevera, sigue buscando, sigue orando, sigue adorando, porque Dios no se ha movido. Él sigue presente, solo que ahora está obrando desde el silencio. Y cuando llegue el momento justo, hablará. Y cuando lo haga, todo se alineará. Para cerrar esta parte, quiero invitarte a repetir conmigo una frase que lleva más poder del que imaginas. Aunque no escuche su voz, confío en su corazón. Escríbela, declárala. Recuérdala cada vez que el silencio quiera hacerte creer que estás solo, porque no lo estás. Dios no se ha ido. Él está preparando algo, y lo que viene será tan grande que entenderás por qué tuvo que guardar silencio por un tiempo. 10ª parte. Cuando todo falla, Dios sigue siendo fiel. Querido oyente, hay una verdad que es la columna vertebral de toda fe auténtica, una convicción que permanece incluso cuando todo lo demás se derrumba. Y es esta: cuando todo falla, Dios sigue siendo fiel. No importa si las personas cambian, si las promesas humanas se rompen, si las circunstancias se vuelven en tu contra, Dios permanece. Su fidelidad no depende de cómo te sientas, ni de lo que hayas alcanzado o perdido. Su fidelidad permanece intacta, y es precisamente esa fidelidad la que te sostiene cuando ya no sabes cómo seguir adelante. Hay etapas en la vida en las que todo parece desmoronarse. Lo que construiste con tanto esfuerzo se deshace, las personas a quienes amaste se alejan, y tus sueños se quiebran en miles de fragmentos. En medio de ese colapso emocional,
El alma clama por algo firme, algo que no tambalee, algo que no falle. Y ese algo más bien, ese alguien es Dios. Él no cambia, no se equivoca y jamás te abandona. Es el mismo ayer, hoy y siempre. Muchas veces depositamos nuestra seguridad en lo que podemos ver, un empleo, una relación, una cuenta bancaria estable, una buena salud o el control de nuestras circunstancias. Pero todas esas cosas son frágiles. Todo eso puede transformarse de un momento a otro. Lo único que permanece firme como una roca, lo único que resiste incluso la tormenta más violenta, es la fidelidad de Dios. Cuando te quedas sin respuestas, cuando las fuerzas te abandonan, cuando parece que todo está perdido, Él sigue ahí, fiel, presente, constante. En la segunda carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 13, la palabra afirma algo que parece increíble, pero que es completamente cierto. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel, Él no puede negarse a sí mismo. Puedes imaginarlo. Incluso cuando tú dudas, cuando fallas, cuando te alejas, Él no cambia. Su amor no depende de condiciones, su fidelidad no tiene fecha de caducidad. No se trata de que tú lo merezcas, sino de que Él ya tomó la decisión de amarte, sostenerte y guiarte, incluso cuando tú sientas que no estás a la altura. Y aquí es donde muchas personas tropiezan. Piensan que si algo salió mal, es porque Dios los olvidó. Creen que si oraron y no obtuvieron lo que pedían, es porque Él no escuchó. Pero la fidelidad de Dios no se manifiesta cumpliendo cada uno de nuestros deseos, sino cumpliendo su propósito eterno en nosotros. Y muchas veces, alcanzar ese propósito implica pasar por valles oscuros, silencios prolongados, rupturas dolorosas o tiempos de espera. No porque Dios sea cruel, sino porque está formando en nosotros algo que no pueden hacer en la comodidad. ¿Sabes qué es lo más maravilloso de todo esto? Que la fidelidad de Dios no solo te sostiene, también te persigue. En el Salmo 23 se declara: «Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida». ¿Puedes imaginarlo? No dice algunos días, ni solamente cuando estés bien. Dice todos los días. Incluso en tus días más oscuros, su bondad y su misericordia caminan tras de ti. Aun cuando no lo sientes, aun cuando no lo comprendes, Dios permanece fiel. Su fidelidad no se basa en lo que tú haces, sino en quién Él es. Por eso, cuando todo lo demás falle, cuando todo se venga abajo, cuando te quedes solo, todavía puedes mantenerte en pie si estás apoyado en la roca que es Cristo. Porque la fidelidad de Dios no es una emoción pasajera, es una promesa eterna. Y si Él dijo que estaría contigo todos los días, eso también incluye tus peores días. Incluye esos momentos en los que no quieres salir de la cama. Incluye esos días en los que sientes que perdiste el rumbo. Incluye aquellos instantes en los que ni siquiera sabes cómo orar. Y aquí quiero que prestes mucha atención, porque quizás has llegado a pensar que has fallado tanto que ya no mereces que Dios siga contigo. Tal vez sientes que perdiste tu oportunidad, que has hecho demasiado daño como para que Él te perdone. Pero escucha esto con el alma: la fidelidad de Dios es más grande que tus errores. Su misericordia se renueva cada mañana. Y si hoy estás respirando, eso significa que todavía hay esperanza, que aún queda gracia, que aún hay camino por recorrer. Dios no es como los seres humanos, que aman hoy y mañana no. Dios no te mide por tus caídas, sino por tu deseo de levantarte. Él no te desecha cuando tropiezas, te busca, te limpia, te restaura, porque Él es fiel. Y es esa fidelidad la que abre caminos donde no había salida, la que trae paz en medio del caos, la que te saca del pozo una y otra vez. Por eso, quiero que cierres este momento con una frase que sea como un escudo para tu corazón. Todo puede fallar, pero Dios nunca falla. Grábala en tu mente, en tu alma. Recuérdala cada vez que la vida se vuelva difícil. Porque mientras Dios siga siendo fiel y lo será por siempre, aún hay esperanza, aún existe un propósito y la victoria sigue siendo posible. Parte número 11. Tu verdadera identidad en Dios es la defensa más poderosa que tienes contra cualquier intento de derrota. Querido oyente, a lo largo de estas reflexiones hemos explorado muchas verdades impactantes. Que Dios pelea tus batallas, que su silencio no significa que te ha abandonado y que su fidelidad permanece incluso cuando todo a tu alrededor parece desmoronarse. Pero ahora ha llegado el momento de abordar una de las raíces más profundas del desgaste espiritual y emocional: olvidar quién eres en Dios. Cuando pierdes de vista tu identidad en Él, te vuelves vulnerable ante cualquier engaño. Pero si mantienes presente quién eres en su verdad, todo cambia. Caminas con seguridad, oras con convicción, enfrentas el sufrimiento con esperanza, porque sabes que no eres cualquier persona.
Eres hijo, eres hija, eres amado, redimido, escogido por el mismo Creador del universo. Una de las tácticas más astutas del enemigo no es enfrentarte de forma frontal, sino sembrar confusión en tu identidad. Quiere que te percibas como débil, indigno, culpable o fracasado, porque si logra hacerte pensar de esa manera, tú mismo te alejas del propósito que Dios tiene para ti. Pierdes el ánimo antes incluso de comenzar la batalla. Tus propios pensamientos se convierten en un obstáculo, y eso le facilita la tarea al enemigo. Pero escucha bien esta verdad. Tú no eres lo que el enemigo intenta hacerte creer, ni eres lo que tu pasado grita, ni lo que otras personas han dicho de ti. Eres lo que Dios ha declarado que eres. En la primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 9, está escrito: «Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios». Puedes comprender lo que eso implica. No eres un error, no estás aquí por azar. Fuiste comprado con la sangre más valiosa que existe. No estás en este mundo simplemente sobreviviendo. Formas parte de un pueblo apartado para propósitos grandes, eternos, para llevar luz a donde solo hay oscuridad. Y aquí es donde necesitas hacer una pausa profunda en tu interior. Porque si no logras verte como Dios te ve, entonces vivirás por debajo de tu llamado. Buscarás aceptación donde no deberías. Terminarás aceptando lo que nunca merecías. Te conformarás con sobras cuando has sido invitado a sentarte en la mesa del Rey. Todo comienza con la forma en que te percibes, y esa percepción necesita ser renovada día tras día mediante la palabra de Dios, porque el mundo constantemente te lanza etiquetas falsas, que no puedes, que no vales, que no eres suficiente. Pero Dios te habla con verdad eterna. Tú puedes en mí, tú vales por mi sangre. Tú eres suficiente porque yo te he hecho completo. Jesús mismo enfrentó ataques muchas veces, pero el más fuerte vino justo después de su bautismo. El Padre proclamó desde el cielo: «Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia». Y poco después, en el desierto, el enemigo se acercó para tentarlo. ¿Y qué fue lo primero que le cuestionó? Si eres hijo de Dios, ¿lo ves? El ataque fue directo a su identidad. El enemigo sabe que si logra sembrar dudas sobre quién eres, puede manipularte, confundirte y debilitarte. Y lo mismo ocurre contigo. Cada vez que estás por avanzar, aparece esa voz que te dice: «¿Quién te crees que eres? Eso no es para ti. Recuerda todo lo que has hecho mal, no eres digno». Pero la voz de Dios responde con amor y autoridad: «Si eres digno, porque yo te he purificado. Si eres capaz, porque yo te doy fuerza. Si eres elegido, porque mi gracia te alcanzó». Y cuando decides creer esa voz por encima de todas las demás, comienzas a experimentar la verdadera libertad. Una libertad que el mundo no puede entender, y mucho menos quitarte. Querido oyente, tu identidad va mucho más allá de un simple nombre, de tu historia personal o de tu pasado. Tu identidad ha sido escrita en el cielo, sellada por el Espíritu Santo y garantizada por la sangre de Cristo. Y cuando vives conforme a esa identidad, la derrota pierde todo poder sobre tu vida. Podrás tropezar, claro que sí, pero no caerás en desesperación. Podrás llorar, pero con la certeza de que no estás solo. Podrás perder cosas, pero jamás perderás tu lugar en el corazón de Dios. Y hay algo que debes tener muy claro: tu identidad en Dios no es algo que siempre se siente, es algo que se cree. Habrá días en los que no te sientas fuerte ni especial, y es en esos momentos donde entra la fe, porque no se trata de lo que sientes, se trata de lo que sabes. Y tú sabes, por medio de la Escritura, que eres más que un vencedor, que eres un templo viviente del Espíritu Santo, que eres un embajador del reino celestial, que eres profundamente amado con un amor eterno. Y cuando esta verdad habita en ti, el miedo pierde su poder, la culpa se desvanece y el enemigo se queda sin herramientas para atacarte. Hoy quiero invitarte a verte a ti mismo con los ojos de tu Padre Celestial. Él no se enfoca en tus errores, Él contempla el propósito que ha sembrado en ti. No se aferra a tu pasado, sino que dirige tus pasos hacia el futuro que ha preparado para ti. Él no lleva un registro de tus fallas, sino que celebra cada paso de fe que das. Y si Él te ha llamado hijo o hija, entonces eso significa que tienes acceso completo a todo lo que Él es. Tienes derecho a su paz, a su dirección, a su fuerza, a su propósito y a su herencia. No tienes por qué caminar con la cabeza baja, ni con temor, ni con espíritu de derrota. Eres portador de su gloria. Eres la prueba viva de que Dios puede restaurar aquello que el mundo ya había desechado. Y para cerrar esta parte, quiero que atesores esta frase como una armadura para tu alma: soy quien Dios dice que soy, y eso nadie lo puede cambiar. Escríbela, repítela en voz alta, grábala profundamente dentro de ti,
porque cuando tu identidad en Dios está firmemente establecida, no habrá palabra contraria, ni fracaso ni enemigo que pueda detenerte. Caminarás con autoridad como lo que verdaderamente eres, un hijo del Rey, cubierto, sostenido y fortalecido.